Cuando Jesús se sentó sobre el monte de los olivos y habló a sus discípulos, lo hizo con una claridad que aún hoy resuena en cada noticia de conflicto: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Estas palabras no son solo advertencias para un tiempo lejano o remoto, son un llamado a observar el mundo con ojos espirituales, a discernir la realidad y a prepararnos para los tiempos que vivimos. La humanidad ha vivido siempre entre conflictos y tensiones. Desde las primeras ciudades hasta los estados modernos, la historia está marcada por la lucha de poder, por la codicia y por el temor. Sin embargo, Jesús nos recuerda que, aunque el caos pueda rodearnos, no debemos dejarnos dominar por el miedo. Él nos invita a mantener la fe, la esperanza y la acción correcta en medio del desorden humano. Hoy, cuando vemos imágenes de ciudades bombardeadas, familias desplazadas y refugiados que buscan protección, comprendemos la vigencia de estas palabras. Los rumores de guerras ya no son solo noticias lejanas, impactan nuestras vidas a nivel económico, social y emocional. Nos afectan en la seguridad alimentaria, en la energía que usamos y en la forma en que vemos nuestro propio futuro. Los conflictos en Gaza y Ucrania son ejemplos contemporáneos que hacen palpables las advertencias de Jesús y nos invitan a reflexionar: ¿cómo respondemos ante un mundo que parece caminar hacia el caos? La guerra no es un fenómeno moderno, ha sido parte de la condición humana desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad, los imperios luchaban por territorio y riqueza. Los egipcios, asirios, persas y babilonios libraban guerras no solo por recursos, sino también para imponer autoridad y control cultural. Las crónicas de la época describen conquistas, saqueos y estrategias militares que cambiaron la historia de civilizaciones enteras. En Grecia y Roma, la guerra también era un componente fundamental de la sociedad. Las campañas de Alejandro Magno expandieron su imperio a lo largo de 3 continentes, dejando tanto avances culturales como destrucción masiva. Roma, por su parte, construyó un imperio basado en la fuerza militar, conquistando pueblos y estableciendo un orden que perduró siglos. Cada victoria se celebraba, pero cada derrota significaba sufrimiento, hambre y desplazamiento. La guerra en estos tiempos no solo moldeaba territorios, sino que también transformaba la vida de millones de personas, enseñándonos que el conflicto siempre tiene un costo humano profundo. La Edad Media trajo consigo nuevas formas de guerra, muchas veces vinculadas a la religión y a la política. Las cruzadas, por ejemplo, fueron conflictos con motivaciones religiosas, pero que resultaron en devastación y muerte para miles de personas. Las guerras feudales en Europa reflejaban luchas internas de poder y codicia, dejando a los campesinos y ciudades atrapados entre ejércitos rivales. Estas guerras históricas muestran que, aunque cambien las armas y las tácticas, la raíz del conflicto sigue siendo humana: el egoísmo, el deseo de control y la falta de reconciliación. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de las guerras. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, dejó más de 17 millones de muertos y 20 millones de heridos. Fue una guerra industrial, mecanizada, que destruyó ciudades, arruinó economías y cambió fronteras. Las secuelas de esta guerra crearon un clima de resentimiento y hambre de venganza que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue aún más devastadora. Entre 1939 y 1945, más de 70 millones de personas perdieron la vida. Millones de hogares fueron destruidos y millones más desplazados. Las atrocidades cometidas, incluyendo el Holocausto, mostraron el extremo al que puede llegar la crueldad humana. El lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki reveló el poder destructivo de la tecnología moderna y abrió la puerta a nuevas formas de miedo global. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, surgieron historias de resistencia, de solidaridad y de fe inquebrantable, que nos recuerdan que la humanidad también posee luz y esperanza. En el siglo XXI, aunque las guerras mundiales parecen un recuerdo lejano, los conflictos regionales no han desaparecido. El mundo moderno vive una paradoja: avances tecnológicos, comunicación instantánea y globalización conviven con tensiones que pueden estallar en cualquier momento.
Conflictos prolongados en Medio Oriente, África y Europa del Este muestran que las profecías de Jesús sobre guerras y rumores de guerra siguen siendo relevantes. Cada bombardeo, cada enfrentamiento, cada desplazamiento de familias refleja la vigencia de sus palabras. El mundo sigue siendo un lugar donde la paz no está garantizada y donde el corazón humano continúa siendo un terreno de lucha. Al mirar la historia de las guerras, desde los antiguos imperios hasta los conflictos modernos, se hace evidente que la violencia no desaparece por sí sola. Sin embargo, Jesús nos llama a actuar con fe y discernimiento. No podemos controlar todas las guerras del mundo, pero sí podemos cultivar la paz en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Cada acto de bondad, cada reconciliación, cada gesto de ayuda hacia los necesitados es un reflejo de la paz de Dios. Historia de Gaza y tensiones históricas. La Franja de Gaza, un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, ha sido testigo de incontables conflictos a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, Gaza ha sido un punto estratégico entre continentes, siendo objeto de conquistas por egipcios, filisteos, romanos, bizantinos, árabes y otomanos. Su ubicación geográfica lo convirtió en un cruce de culturas, comercio y también de guerras. En el siglo XX, Gaza fue testigo de la creación del Estado de Israel en 1948, un evento que transformó radicalmente la región y dio origen a tensiones prolongadas entre israelíes y palestinos. Desde entonces, la franja ha sido escenario de conflictos intermitentes, bloqueos económicos y crisis humanitarias recurrentes. Las sucesivas guerras entre Hamas e Israel han dejado huellas profundas en la infraestructura, la economía y, sobre todo, en la vida de los habitantes. Gaza representa un microcosmos del sufrimiento humano en medio de la guerra. Cada generación ha vivido con la amenaza constante de violencia, desplazamiento y pobreza. Sin embargo, también es un lugar de resistencia, de fe y de esperanza para quienes buscan sobrevivir y mantener su dignidad en medio del caos. El 7 de octubre de 2023, un ataque sorpresa de Hamas contra Israel marcó el inicio de uno de los conflictos más intensos en Gaza de las últimas décadas. La respuesta militar de Israel fue inmediata y masiva, generando bombardeos que destruyeron infraestructura, hogares y centros de salud. En apenas semanas, la franja quedó parcialmente devastada, y la vida cotidiana de millones de personas fue interrumpida de manera radical. Según informes recientes, hasta mediados de 2025, más de 66.000 palestinos han perdido la vida, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Más de 168.000 personas han resultado heridas. Aproximadamente 1.9 millones de personas han sido desplazadas, lo que representa casi el 90% de la población prebélica. Más del 69% de la infraestructura del territorio ha sido destruida o severamente dañada, incluyendo escuelas, hospitales, mercados y viviendas. La reconstrucción se estima en 40 a 50 mil millones de dólares, una cifra que parece inalcanzable dado el contexto político y económico. La situación humanitaria es crítica. La escasez de alimentos, agua potable, medicinas y electricidad convierte la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia. Familias enteras viven en refugios improvisados, sin acceso a servicios básicos. Cada día representa un desafío físico y emocional, y cada noche está marcada por el temor de los ataques aéreos. 3. Historias humanas detrás de los números. Los datos, aunque impactantes, no capturan completamente el sufrimiento y la resiliencia de la población de Gaza. Detrás de cada cifra hay historias humanas que reflejan dolor, esperanza y fe. Consideremos el caso de Laila, una madre de 3 hijos que perdió su hogar en los bombardeos de 2024. A pesar de vivir en un refugio improvisado con su familia, Laila se dedica a ayudar a otros desplazados, compartiendo alimentos, enseñando a los niños y ofreciendo consuelo emocional. Su historia refleja la capacidad de resiliencia y compasión incluso en medio del sufrimiento más profundo. Otro ejemplo es Ahmed, un joven médico que continuó trabajando en un hospital parcialmente destruido, atendiendo a decenas de heridos cada día sin descanso. Su compromiso con la vida y la salud de sus pacientes muestra cómo la fe y la vocación pueden prevalecer incluso en circunstancias extremas.
Estos relatos nos enseñan que la guerra no solo destruye físicamente, sino que también puede fortalecer valores espirituales como la compasión, la solidaridad y la esperanza. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gaza es un ejemplo vivo de esta enseñanza, la esperanza y la fe continúan siendo un refugio incluso en los momentos más oscuros. El conflicto ha dejado profundas cicatrices sociales y psicológicas. Los niños, que representan la mitad de la población de Gaza, han crecido en un entorno de violencia constante. Muchos sufren de estrés postraumático, ansiedad y depresión. La interrupción de la educación y la pérdida de familiares o amigos afectan su desarrollo emocional y cognitivo, creando generaciones que viven con miedo y desconfianza. Las familias desplazadas enfrentan la ruptura de sus estructuras comunitarias y la pérdida de medios de vida. La pobreza se ha profundizado y la inseguridad alimentaria es generalizada. Según datos recientes, más del 70% de la población depende de ayuda humanitaria para sobrevivir. Desde un punto de vista espiritual, estos desafíos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la acción compasiva. No basta con sentir pena, la fe nos llama a actuar. Proverbios 31, 8-9 nos instruye, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Gaza nos recuerda que la verdadera fe se demuestra en acción y servicio hacia los que sufren. Gaza puede ser vista como un microcosmos de la condición humana en tiempos de guerra. Cada conflicto, cada bombardeo y cada desplazamiento reflejan las consecuencias del odio, el orgullo y la violencia. Pero también reflejan la capacidad humana para la resiliencia, la compasión y la fe. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. En medio de la devastación, cada acto de paz, cada gesto de ayuda y cada oración por los necesitados es un reflejo de esta enseñanza. Gaza nos recuerda que, aunque no podamos controlar los conflictos globales, sí podemos cultivar la paz en nuestros corazones y ser instrumentos de reconciliación donde nos encontremos. La situación también nos invita a la reflexión personal, ¿cómo reaccionamos ante el sufrimiento ajeno? ¿Nos mantenemos indiferentes o extendemos la mano? La Biblia nos enseña que la misericordia y la justicia deben caminar juntas. Santiago 2, 14-17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta, debemos demostrar nuestra fe ayudando activamente a quienes sufren. Los conflictos en Gaza son un cumplimiento literal de la profecía de Jesús sobre guerras y rumores de guerras. Las tensiones, los enfrentamientos y la devastación cumplen su advertencia, recordándonos que vivimos tiempos difíciles. Sin embargo, Jesús nos llama a no turbarnos, a mantener la fe y la esperanza. El sufrimiento en Gaza no es en vano. Nos recuerda la fragilidad de la vida humana, la importancia de la justicia y la necesidad de la intervención divina. Cada día que una familia sobrevive, que un niño recibe educación a pesar de los bombardeos, que un médico salva vidas en condiciones extremas, es un testimonio de la luz que puede surgir incluso en medio de la oscuridad. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Gaza, con todo su dolor y resiliencia, es un ejemplo vivo de esta promesa, aunque la guerra destruya y siembre miedo, la esperanza y la fe pueden sostener a quienes confían en Dios. Guerras y rumores de guerras, Ucrania. Ucrania, situada en el corazón de Europa del Este, ha sido históricamente un territorio codiciado por imperios y potencias regionales debido a su ubicación estratégica, su riqueza agrícola y sus recursos naturales. A lo largo de los siglos, Ucrania fue parte de diferentes imperios, incluyendo el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Tras la disolución de la URSS en 1991, Ucrania se convirtió en un estado independiente, pero la influencia rusa siguió siendo fuerte en política, economía y cultura. Desde entonces, Ucrania ha buscado consolidar su soberanía y fortalecer lazos con Occidente, mientras enfrenta tensiones internas y externas. La anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en la región del Donbass marcaron el inicio de un periodo prolongado de inestabilidad y violencia.
Este contexto histórico preparó el terreno para la invasión a gran escala iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022. La invasión rusa de Ucrania en 2022 sorprendió al mundo. Con un despliegue militar masivo, Rusia buscó controlar territorio clave y debilitar al gobierno ucraniano. Las principales ciudades, incluidas Kiev, Kharkiv y Mariupol, se convirtieron en escenarios de intensos combates urbanos. El conflicto ha tenido fases de avance y retroceso territorial, con líneas de frente cambiantes y combates prolongados en zonas estratégicas como Donetsk, Luhansk y Jersón. A pesar de las dificultades, la resistencia ucraniana ha logrado frenar el avance ruso en varios sectores, y la comunidad internacional ha proporcionado apoyo militar y humanitario, aunque la resolución del conflicto sigue siendo incierta. Detrás de cada cifra hay vidas transformadas por la guerra. La historia de Olena, una madre de 5 hijos que vivía en Mariupol, refleja la desesperación y la resiliencia de la población civil. Tras perder su hogar en un bombardeo, Olena llevó a su familia a un refugio improvisado, ayudando a otros vecinos mientras lidiaba con su propio dolor. Su historia demuestra cómo, incluso en medio del caos, surgen actos de solidaridad y compasión. Dmitro, un maestro de escuela, continuó impartiendo clases a niños refugiados en un gimnasio convertido en centro de acogida. A través de la educación y la esperanza, Dmitro y sus colegas intentan ofrecer normalidad y estabilidad a los más pequeños, enseñándoles que la vida y la dignidad humana deben preservarse incluso en tiempos de guerra. Estas historias nos recuerdan que la guerra no solo destruye ciudades y economías, destruye vidas, sueños y la confianza en el futuro. Sin embargo, también nos enseñan que la resiliencia, la solidaridad y la fe pueden florecer incluso en los entornos más devastadores. El impacto social y psicológico del conflicto en Ucrania es profundo y duradero. Los niños y adolescentes representan uno de los grupos más afectados. Muchos sufren de estrés postraumático, ansiedad, depresión y dificultades para concentrarse en la escuela. La interrupción de la educación y la separación de amigos y familiares agravan estas heridas emocionales. Los adultos también enfrentan retos significativos. La pérdida de seres queridos, la destrucción de viviendas y la inestabilidad económica generan estrés constante, miedo y desesperanza. La migración forzada ha separado familias, afectando la estructura social y comunitaria, mientras los refugiados en otros países enfrentan barreras culturales y lingüísticas. Desde una perspectiva espiritual, este sufrimiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la oración y la acción compasiva. La Biblia nos enseña que Dios está presente en medio del dolor, Isaías 43, 2, y que los creyentes deben ser agentes de paz y consuelo. Cada gesto de solidaridad, cada ayuda humanitaria y cada oración por los afectados es un reflejo del amor de Dios en medio del caos. La guerra en Ucrania es un reflejo contemporáneo de la profecía de Jesús sobre guerras y rumores de guerras. La destrucción, el miedo y la desesperanza son manifestaciones de la condición humana cuando el orgullo, la codicia y la violencia prevalecen. Pero también surgen ejemplos de fe, esperanza y solidaridad que nos recuerdan la presencia de Dios en medio de la adversidad. Jesús dijo, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios», Mateo 5:9. En Ucrania, pacificadores y voluntarios se esfuerzan diariamente por salvar vidas, proteger a los vulnerables y ofrecer consuelo a quienes sufren. Cada acción de bondad, por pequeña que sea, tiene un impacto profundo y refleja la paz de Dios en un mundo marcado por la guerra. La resiliencia de los ucranianos también nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la fe en tiempos de prueba. A pesar de la violencia y la incertidumbre, muchas comunidades se mantienen unidas, confiando en que la justicia y la paz prevalecerán eventualmente. La Biblia nos recuerda que la esperanza no se basa en los hombres, sino en Dios, Romanos 15:13, y que incluso en la oscuridad más profunda, su luz puede guiar y sostener a quienes confían en Él. La guerra en Ucrania no solo afecta a los ucranianos, sus repercusiones se sienten en todo el mundo. La economía global se ha visto afectada por el aumento de precios en energía y alimentos, mientras millones de refugiados buscan asilo en países vecinos. Los conflictos modernos nos muestran que ninguna nación está aislada y que la paz de unos impacta la estabilidad de todos.
Desde una perspectiva bíblica, estos eventos nos llaman a actuar con justicia y misericordia, no solo en nuestro entorno inmediato, sino también de manera global. Isaías 1:17 nos instruye: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estas palabras nos desafían a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento, sino a ser agentes de paz y apoyo donde sea necesario. Los eventos en Ucrania son un ejemplo vivo de cómo las profecías sobre guerras y rumores de guerras se cumplen en nuestros días. La violencia, los desplazamientos y el miedo reflejan la realidad que Jesús anticipó. Sin embargo, su llamado a no turbarnos nos invita a mantener la esperanza y a confiar en que Dios obra incluso en medio de la adversidad. La historia de Ucrania nos recuerda que la guerra no es solo un fenómeno político o territorial, es un espejo de la lucha interna de la humanidad. Orgullo, odio, ambición y rencor se manifiestan externamente a través de los conflictos, pero también nos muestran la necesidad de reconciliación, compasión y transformación espiritual. Cada acto de bondad y solidaridad es un reflejo del reino de Dios en la tierra. Las guerras de hoy, como las que vemos en Gaza y Ucrania, no se limitan a las fronteras de los países en conflicto. Vivimos en un mundo interconectado donde cada guerra genera un efecto dominó que afecta a millones de personas alrededor del planeta. Los rumores de guerra, las tensiones políticas y los conflictos armados tienen repercusiones económicas, sociales y culturales que trascienden fronteras. En el plano económico, los conflictos afectan el precio de los alimentos, la energía y los bienes esenciales. La guerra en Ucrania, por ejemplo, ha provocado aumentos significativos en los precios del trigo, el maíz y el petróleo, afectando la seguridad alimentaria y energética de países tan lejanos como África, América Latina y Asia. Gaza, por su parte, enfrenta bloqueos y restricciones que limitan el comercio y la movilidad, profundizando la pobreza y generando una dependencia casi total de la ayuda humanitaria. La migración y la crisis de refugiados son otra consecuencia directa de la guerra. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, dejando atrás pertenencias, trabajo y comunidades enteras. Esta migración masiva genera desafíos para los países receptores, incluyendo la necesidad de recursos, infraestructura y apoyo psicológico. La historia nos muestra que estos desplazamientos prolongados también pueden generar tensiones sociales y conflictos culturales, lo que evidencia que la guerra no termina con el cese del fuego, sino que sus efectos se sienten por generaciones. A nivel político, las guerras fomentan polarización, rivalidades y alianzas estratégicas. Países neutrales pueden verse arrastrados a conflictos indirectos por presiones económicas, militares o diplomáticas. Las organizaciones internacionales enfrentan desafíos constantes para mediar y proporcionar ayuda humanitaria en territorios peligrosos. Cada conflicto revela la fragilidad de la cooperación global y la necesidad de actuar con justicia y compasión. Espiritualmente, estos impactos globales nos recuerdan que vivimos en un mundo caído, donde la codicia, el egoísmo y el orgullo humano generan sufrimiento. La Biblia nos instruye en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Las guerras y rumores de guerras reflejan esta verdad. La humanidad lucha constantemente consigo misma, y sus conflictos externos son un reflejo de la guerra interna que habita en los corazones de los hombres. Más allá de las guerras visibles, existe un conflicto invisible que es igualmente devastador, la guerra en el corazón humano. Cada egoísmo, rencor, envidia o deseo de control genera conflictos internos que, cuando se proyectan en el mundo exterior, se convierten en guerras reales. Santiago 4, 1, 2 nos recuerda: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestro interior? El orgullo, la codicia y la falta de perdón son semillas de conflicto. Cuando los corazones no están reconciliados con Dios ni con los demás, surgen disputas, tensiones y violencia. Esto se refleja tanto en conflictos personales como en guerras globales. Las naciones están compuestas por individuos, y la guerra global es un espejo de la guerra interna que habita en cada uno de nosotros. La guerra interna también se manifiesta en nuestra vida cotidiana, conflictos familiares, disputas laborales, envidia y resentimientos que hieren relaciones.
La Biblia nos enseña que debemos resolver primero las guerras internas a través de la oración, el arrepentimiento y la reconciliación. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5, 23-24. Este principio nos muestra que la paz comienza en nuestro corazón y que, para cambiar el mundo, debemos empezar por nuestra propia reconciliación interna. Tanto la guerra externa como la interna tienen efectos profundos en la psique humana. La violencia y el miedo generan estrés postraumático, ansiedad, depresión y desconfianza hacia los demás. En niños y adolescentes, estas experiencias pueden afectar el desarrollo emocional, cognitivo y social, mientras que en adultos provocan resentimiento, agresividad y desesperanza. La sociedad en su conjunto también se ve afectada. Las comunidades fracturadas pierden cohesión y solidaridad, y los individuos adoptan actitudes defensivas o agresivas como mecanismos de supervivencia. En Gaza y Ucrania, estos efectos son visibles en la manera en que las comunidades intentan reconstruir su vida después de la destrucción, mostrando resiliencia, pero también heridas profundas que tardarán generaciones en sanar. Desde la perspectiva espiritual, la guerra interna y externa nos invita a cultivar la paz, la paciencia y la compasión. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta paz no significa indiferencia ante la injusticia, sino un compromiso activo de reconciliación, perdón y construcción de relaciones justas y amorosas. El llamado bíblico a la paz es un principio que se aplica tanto a nivel personal como global. La reconciliación comienza en nuestros corazones y se extiende a nuestras relaciones, comunidades y naciones. Cada gesto de bondad, cada acto de justicia y cada esfuerzo por ayudar al necesitado es una semilla de paz en un mundo marcado por el conflicto. Jesús enseñó que la paz es un fruto activo, no solo una ausencia de guerra. Bienaventurados son los pacificadores, Mateo 5:9, dijo, porque serán llamados hijos de Dios. En Gaza y Ucrania, los voluntarios, médicos, maestros y líderes comunitarios que buscan aliviar el sufrimiento humano son ejemplos vivos de este principio. Su labor demuestra que incluso en medio de la devastación, la fe y la compasión pueden florecer. La reconciliación también requiere perdón. Mantener rencores y resentimientos perpetúa el ciclo de violencia. La Biblia nos enseña en Efesios 4, 31-32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta enseñanza nos recuerda que la paz verdadera comienza cuando dejamos atrás el odio y elegimos la misericordia. Los conflictos de hoy nos muestran que la guerra no es solo geopolítica, es espiritual, social y emocional. Cada conflicto externo refleja tensiones internas, y cada acto de violencia es una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. Gaza y Ucrania nos enseñan que el sufrimiento humano es inmenso, pero también nos muestran que la compasión, la solidaridad y la fe pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Las guerras y rumores de guerras nos llaman a vivir de manera consciente, a actuar con justicia y a sembrar reconciliación en nuestro entorno. Cada oración por la paz, cada ayuda a los necesitados y cada gesto de bondad es un reflejo del reino de Dios en la tierra. Isaías 2:4 profetiza un futuro glorioso, de sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta visión nos invita a trabajar por la paz desde ahora, mientras esperamos el cumplimiento final de la promesa divina. Después de observar los conflictos en Gaza y Ucrania, así como el impacto global de las guerras y la guerra interna de cada ser humano, surgen preguntas fundamentales. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo vivir en tiempos de conflicto? ¿Cómo podemos ser agentes de paz en un mundo marcado por la violencia? La primera lección es que la paz es un llamado activo, no pasivo. Jesús no dijo simplemente eviten la guerra o no tengan conflictos, enseñó que debemos trabajar activamente para la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9.
Ser pacificador implica mediar, consolar, proteger al vulnerable y extender misericordia incluso a quienes nos han causado daño. La segunda lección es que la justicia y la compasión deben ir de la mano. La Biblia advierte que la misericordia sin justicia puede ser superficial, y la justicia sin compasión puede ser cruel. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aplicar estos principios significa que, en contextos de guerra, los creyentes no solo deben orar, sino también actuar, apoyar a los necesitados, abogar por la justicia y contribuir a la reconstrucción y la reconciliación. Una tercera lección es el poder transformador del perdón. Mantener rencor y odio perpetúa la violencia. Efesios 4:31-32 nos instruye, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Gaza y Ucrania, donde las heridas son profundas y la violencia ha dejado cicatrices físicas y emocionales, el perdón es un paso esencial para reconstruir comunidades y corazones. A pesar de la devastación, la esperanza bíblica ofrece una luz firme. Apocalipsis 21:4 nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta visión nos recuerda que los conflictos actuales son temporales y que el propósito divino se cumplirá plenamente en el futuro. La esperanza no es pasiva, nos invita a participar activamente en la construcción de un mundo más justo y compasivo. En Gaza, esto significa apoyar la reconstrucción, la educación de los niños y la asistencia humanitaria. En Ucrania, implica fortalecer a los refugiados, proteger a los vulnerables y colaborar en la recuperación de comunidades devastadas. Cada acción de bondad es un reflejo de la esperanza bíblica, aunque la guerra destruya, la vida, la dignidad y la fe pueden resurgir. Además, la esperanza nos enseña paciencia y perseverancia. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Los creyentes están llamados a mantener la fe, incluso cuando los conflictos parecen interminables, confiando en que Dios está obrando en medio de la adversidad.